Qué genial. Bueno, bienvenidos a todos y a todas las personas que están inscritas en el diplomado, perdón, en el webinar del día de hoy. Este webinar tiene como nombre Intervención en crisis, primeros pasos para actuar con seguridad y contención. El día de hoy comenzamos con este webinar enmarcado en el lanzamiento de nuestro diplomado de Intervención en crisis y eventos traumáticos, realizado por la Academia Welvin Conosur, respaldado por el Grupo Humana y también respaldado por la Northern International University. Por una parte tenemos a una gran relatora, Paulina Torres, y por otra parte tenemos a María Antonieta Quijada. Para comenzar este webinar, Paulina será quien iniciará con la información y con la ponencia. Y antes les quiero hacer una breve introducción profesional de Paulina. Y por otra parte, cuando sea el momento de María Antonieta, les haré la introducción profesional de María Antonieta también para que la conozcan. Que darles una previa información. Ella es trabajadora social y es de Chile. Ahora sí, con Paulina Torres. Ella es psicoterapeuta y principalmente es especialista en comunicación efectiva, liderazgo y desarrollo de equipos. Ha dedicado su trayectoria a apoyar a organizaciones en la reducción de conflictos, la mejora de cohesión y el fortalecimiento del sentido de pertenencia. Su enfoque combina innovación y conexión humana, potenciando tanto a personas como empresas para alcanzar sus objetivos de manera alineada con el bienestar y la productividad. Paulina principalmente es una persona, bueno, psicóloga y psicoterapeuta que está totalmente orientada a la intervención en crisis y es una especialista en el área. Por ello, me gustaría darle la bienvenida a Paulina y que comience con su ponencia. Muchísimas gracias, Cami. Muy buenos días a todos. Bien, me gustaría que comencemos este encuentro imaginando algo muy simple. Un segundo, bien, en un segundo prácticamente la vida de una persona puede cambiar por completo. Un sonido inesperado, una llamada en la madrugada, un accidente, una amenaza, una pérdida, una noticia que corta el aliento. En ese instante, lo que dábamos por sentado se mueve, se quiebra y nos deja momentáneamente sin herramientas. En ese segundo, en ese momento exacto en donde todo se desordena, es lo que en salud mental, en psicología, llamamos crisis. Es justo ahí donde comienza nuestro trabajo. Mi nombre es Paulina Torres, soy psicóloga clínica y hoy quiero invitarles a explorar conmigo el territorio en donde las personas necesitan más claridad, seguridad, pero sobre todo humanidad. Y es el territorio de las crisis, porque detrás de cada crisis siempre va a haber una historia suspendida. Es decir, va a haber un sistema nervioso que va a intentar sobrevivir y va a haber un ser humano que va a buscar un lugar seguro que lo pueda contener y sobre todo que lo pueda sostener en esos momentos de gran dificultad. Y bueno, en este caso, nuestro rol como profesionales no va a ser prácticamente absorber ese dolor, más bien va a ser acompañar, contener y sobre todo poder guiar con precisión técnica, ética, pero quiero hacer hincapié en esto, con una gran humanidad. Hoy vamos a hablar de eso, de lo que ocurre cuando la vida desordena y de cómo intervenir con seguridad, calma, pero sobre todo criterio clínico. En este punto de partida, para comprender por qué la intervención en crisis no solo va a salvar momentos difíciles de cualquier persona, sino muchas veces va a salvar trayectorias de vida completas. ¿Ya? Entonces, sean bienvenidos. Cami, podemos partir con la primera diapositiva, por favor. ¿Se ve, Pauli? ¿Se ve la primera diapositiva? Listo, ya me aparece, sí. Bien, me gustaría comenzar por traer el concepto de qué es una crisis, ¿no? Bien,
Kaplan, que es un grande en lo que es el tema de crisis, menciona que es un periodo transicional que representa tanto una oportunidad para el desarrollo de la personalidad como el peligro de una mayor vulnerabilidad al trastorno mental, cuyo desenlace va a depender, entre otras cosas, de la forma en que se maneja la situación. Otra teoría que me gusta traer aquí también es las crisis del desarrollo pueden ser evolutivas, como lo menciona Erickson, o circunstanciales, que son accidentales, inesperadas o imprevisibles. Y bueno, finalmente, las crisis también son un estado temporal de trastorno y desorganización caracterizado principalmente por la incapacidad del individuo para abordar situaciones particulares, utilizando cualquier método acostumbrado para la solución de problemas y por el potencial para obtener un resultado radicalmente positivo o negativo. Bien, ¿cuáles son aquellos estados de las crisis y del impacto a la resolución? Pasamos por 4 momentos, que el primero es el impacto inicial y el aumento de la tensión. En este momento, ante un suceso externo inesperado, la tensión se eleva y la persona activa sus estrategias habituales de afrontamiento para intentar resolver la situación. En un segundo tiempo, hay un fracaso de estas estrategias. Cuando estas respuestas no funcionan, el impacto del evento continúa y la tensión sigue aumentando, generando sensación de trastorno, frustración o ineficacia. En un tercer momento también hay una movilización de nuevos recursos. A medida que la tensión crece, se ponen en marcha nuevas formas de afrontamiento. Es decir, en esta fase, las crisis pueden resolverse si ocurre alguna de las siguientes condiciones. Vamos a intentar disminuir la amenaza externa. También las nuevas estrategias pueden resultar efectivas. La persona va a lograr redefinir el problema y también se renuncia a metas rígidas que ya no son posibles. En un cuarto momento hay un punto límite y de desorganización emocional. Si nada de lo anterior sucede, la tensión va a continuar escalando hasta alcanzar el punto crítico. Es decir, esto puede desencadenar una grave desorganización emocional y es cuando entra un estado de crisis agudo. Entonces, ¿qué abarca una crisis? Pues prácticamente abarca alteraciones emocionales y de la conducta ante pérdidas o amenazas de los aportes básicos, que pueden ser físicos, psicosociales y socioculturales que están interrelacionados. ¿Cuáles son aquellos eventos que podemos vincular? Separación, pérdidas, muerte, enfermedades, desempleo, también algún trabajo nuevo o pérdida del trabajo, fracaso económico, violaciones, incendios, accidentes, entre otros. Bien, hasta este punto podemos entender que una crisis, pues prácticamente no es solo un momento difícil, sino no es sinónimo de caos o peligro, aunque muchas veces se viva así. Desde la parte psicológica podemos entender que las crisis son un estado temporal de desorganización emocional, cognitiva y conductual que aparece cuando una persona enfrenta un evento que supera sus recursos habituales. ¿Cómo vamos a poder identificar esto en una persona? ¿Cómo identificar una crisis? Bien, tenemos estos estados emocionales que pueden aparecer como ansiedad anticipatoria, generalizada, reacciones de pánico, shock, miedo, sentimientos de culpa, enfado, rabia, irritación, hostilidad también, rencor, tristeza, depresión, aflicción o bien desesperación. En la parte cognitiva podemos encontrar una culpabilización del hecho, una preocupación excesiva, bloqueo mental, sensación de pérdida del control, negación, amnesia, confusión, ideación autolítica, sensación de impotencia, dificultades de atención, dificultades de concentración también, dificultades en la forma de decisiones
alteraciones de alerta, alteraciones de la conciencia, sensación de extrañez o irritabilidad. En los comportamentales vamos a poder observar hiper o hipoactividad, trastornos del habla, perdón, desconfianza, trastornos de la alimentación, abuso de la ingesta de cualquier sustancia, alteraciones del sueño, fatiga, agresividad, actos antisociales, cambio o pérdida del rol social. También podemos observar llanto, gritos y sobre todo aislamiento. En los fisiológicos podemos observar también hipersudoración, palpitaciones, taquicardia, hiperventilación, opresión torácica, tensión muscular, cefalia, entre otros. Siguiente, Cami, por favor. Y bueno, algunas características esenciales que nos menciona Kaplan es, él describe que todas las crisis implican un quiebre, pero también una posibilidad de reorganización y crecimiento. Esto va a depender del apoyo y de los recursos internos de cada individuo. Es decir, una crisis la podemos caracterizar por reversible, con apoyo adecuado, la persona puede recuperar este equilibrio, también contextual, dependiendo tanto el evento como del momento vital y los recursos disponibles en un individuo, vulnerabilizante, aumentando el riesgo de decisiones impulsivas como retraimiento o desorganización, también una crisis desreguladora que va a alterar la estabilidad emocional, cognitiva y fisiológica de un individuo. También está la temporal, donde su fase aguda puede durar días o semanas. Y finalmente puede ser sorpresiva o inesperada, rompiendo la continuidad del funcionamiento cotidiano. Y es aquí donde siempre tenemos que tener estas alertas y poder identificar en cuál de estos tiempos ubicamos al individuo, para que podamos así poder darle la atención adecuada y si ya no está dentro de nuestros recursos como profesionales, poder también canalizarlo con la persona adecuada. Y bueno, ¿por qué es importante intervenir? Bien, en una crisis es súper esencial la intervención adecuada, ya que vamos a poder reducir la intensidad del malestar que va a presentar una persona. También vamos a aparecer como este factor de protección, ¿no? Previniendo reacciones desorganizadoras, evitando también el desarrollo de estrés agudo o bien un estrés postraumático. También vamos a poder ayudar a fortalecer recursos internos y externos del individuo, restablecer el sentido de control y de seguridad en una persona y bueno, lo más importante, retornar a la persona a un nivel funcional básico. Bien, ahora vamos a pasar a ver lo que es el tema del trauma y para ello me parece muy importante hablar de dónde proviene esta, vamos a llamarlo abrumadora palabra, ¿no? Trauma. Proviene del griego que significa herida, ¿no? De la Real Academia Española, esta definición. Y bien, vamos a considerar el trauma como una experiencia abrumadora, real o percibida en un individuo. Esta se percibe como amenazante para la vida, la integridad física o emocional, que desborda la capacidad de la persona para poder procesarla y la deja en un estado de vulnerabilidad, es decir, un estado desregulado o de desconexión. Esto se origina tanto en el impacto del evento como en la falta de los recursos, contención del momento, en el momento para poder afrontarla. Bien, el trauma no se define únicamente por el evento en sí, sino por este impacto subjetivo que va a ser único en cada persona. Y aquí me parece bien importante comentarles. Esto es fundamental cuando hablamos del trauma, no porque tengamos algún tipo de ejemplo, ¿no? De cualquier persona que supere cualquier evento en la vida y lo veamos con un término exitoso,
podemos hacer comparativa con otra persona. Los recursos individuales son únicos, las formas de afrontar los eventos son de manera única en cada individuo y es por ello que nosotros tenemos que tener esta flexibilidad de poder brindar estas herramientas de manera adecuada y de manera única en cada caso. Entonces, este trauma se va a manifestar de manera abrupta, como ya lo mencionamos, y bueno, vamos a tener que prácticamente darle continuidad, coherencia interna, generando un estado de gratificación, al menos en ese momento, ¿no? Que la persona esté con nosotros y como lo mencionó, en un caso único, ¿no? Brindando estrategias a caso único. Bien, ¿qué es el trauma? Aquí me gustaría comentarles algo que me pareció maravilloso traerles aquí con ustedes. Este es un estudio en donde los animales expuestos a shocks inescapables muestran que ante una amenaza significativa, estos tienden a congelarse de forma predecible. Incluso cuando posteriormente se les ofrece una vía para escapar, pues prácticamente no responden, permanecen paralizados y continúan en un estado de indefensión aprendida. Este es un estudio que realizó Seligman en el 75, es decir, no logran aprovechar nuevas oportunidades para favorecer la supervivencia. El factor crítico del trauma parece radicar en la capacidad o incapacidad de controlar el resultado frente a esa amenaza vivida. Bien, entre los tipos de trauma encontramos la terminología asociada al trauma. Encontramos que esta terminología es amplia y diversa. Dependiendo del aspecto que se analice, es posible establecer varias clasificaciones. Y bueno, una de las más utilizadas distingue los tipos de trauma según las características de la exposición al evento traumático, mientras que otra se centra en el alcance, la intensidad y la sintomatología postraumática. En este caso, vamos a hacer referencia a las características de la exposición al evento traumático y según estas encontramos el trauma agudo que ocurre cuando la exposición a un solo evento traumático es suficiente para desencadenar la sintomatología. También tenemos el trauma repetitivo que se presenta cuando el evento traumático ocurre de manera repentina a lo largo del tiempo. También tenemos el trauma crónico, que implica una exposición repetida y prolongada a múltiples eventos potencialmente traumáticos. Tenemos también el trauma acumulativo, que surge cuando diversos eventos, aun si no son graves, de forma aislada, se acumulan y adquieren carga traumática progresiva. Y también tenemos el trauma secundario o trauma vicario, que aparece cuando la persona desarrolla síntomas de trauma por no vivir directamente el evento, sino por el contacto repetido con víctimas y sus relatos. Y bueno, en este punto me gustaría comentarles también sobre la importancia de que brindemos esta primera ayuda psicológica, ¿no? Lo que conocemos por PAP. Las primeras respuestas de apoyo que vamos a brindar, pues prácticamente están vinculadas a intervenciones inmediatas, breves y no clínicas, que van a brindarse a una persona que atraviesa una crisis o ha vivido un evento altamente estresante o traumático. El propósito principal va a ser proteger, calmar, contener y orientar, reduciendo el malestar inicial, restableciendo un mínimo de seguridad emocional, cognitiva y física, sin explorar a profundidad el evento ni realizar psicoterapia. Es decir, aquí solamente vamos a brindar un espacio seguro donde se le escuche, donde a la persona se le pueda regular en ese momento y vamos a brindarle una posible vuelta, ¿no? A este equilibrio que ha perdido por el evento traumático. Y bueno,
va a constituir el primer nivel de atención en crisis, buscando favorecer la estabilidad necesaria, como ya lo mencioné, para que la persona pueda acceder posteriormente a redes de apoyo o atención por un profesional si es que lo requiere. ¿Cuáles son aquellos principios básicos que vamos a utilizar en las primeras respuestas de apoyo? Bien, cuando hablamos de la primera ayuda psicológica, es fundamental recordar que la base no va a ser clínica, no vamos a hacer ningún proceso psicoterapéutico, sino humano, ¿sí? La primera ayuda psicológica se construye sobre una serie de principios que guían nuestra intervención para que sea realmente protectora, ética y sobre todo eficaz. El primer punto, pues prácticamente va a ser el paso de seguridad, brindarle seguridad, es decir, garantizar que la persona se encuentre en un entorno seguro, libre de peligros y sobre todo también de amenazas. Sin seguridad no vamos a poder hacer una intervención. Esto incluye que la persona no corra ningún peligro, que emocionalmente se encuentre un poco más regulada y sobre todo que el ambiente nos permita brindar esta escucha activa. El segundo principio está la dignidad. La ayuda debe brindarse desde el respeto absoluto, sin presionar, sin imponer, sin juzgar. Cada persona tiene derecho a ser escuchada y tratada como un ser humano completo, incluso especialmente en medio de una crisis. Siguiente, gracias. En el tercer punto tenemos los derechos, ¿sí? La primera ayuda psicológica respeta los derechos humanos fundamentales, que es el principio de confidencialidad, autonomía, consentimiento y libertad de decir qué tipo de ayuda desea recibir. La persona, ella siempre tiene voz y presencia en la decisión. También es necesario que tengamos una adaptación cultural. ¿Sí? No existe una intervención válida para todos, debemos de adaptarnos al contexto y la cultura en donde nos encontremos. Eh, Idiomas, respetando idiomas, creencias, valores, dinámicas comunitarias de la persona afectada. Esto va a permitir que la ayuda sea verdaderamente significativa y respetuosa. También tenemos la conexión con otros servicios, es decir, nosotros brindando la primera ayuda psicológica seremos el primer escalón, no el último. Por ello, debemos conocer las rutas de derivación. Nosotros siempre tenemos que tener presente esto cuando llegamos a algún lugar y vamos a brindar estas primeras ayudas psicológicas, cuáles son aquellos elementos que vamos a estar, ahora sí que con quién nos vamos a estar apoyando en conjunto para brindar una ayuda integrativa realmente, siempre poniéndonos primeramente en seguridad nosotros, ¿sí? Buscando también esta contención con quién podemos derivar a una persona que se sale como de esta crisis, ¿no? Desbordada, con quién podemos derivarla. Hay una persona realmente ahí con quien podemos derivarla, hay una persona que puede auxiliarla físicamente. Si todo esto tenemos que tenerlo presente, tenemos que tener el conocimiento cuando nosotros vamos a brindar esta primera ayuda psicológica. Y bueno, el autocuidado del interviniente, esto es fundamental, ¿no? Porque si nosotros no consideramos esto, a la larga podemos tener un trauma vicario. Es decir, al final, brindando apoyo, podemos saturarnos, ¿saben? Como de esta información que es cargada en nosotros y todo esto se vuelve acumulativo y llega un momento en que no podemos metabolizarlo y no podemos procesar toda esta información. Es decir, nosotros también tenemos que tener un autocuidado y saber también decir no, ¿no? Poner estos límites cuando sentimos que no podemos brindar una ayuda adecuada. Siempre hay que estar en contacto con el exterior, pero sobre todo con el interior. ¿Cómo nos estamos sintiendo? ¿Desde qué lugar estamos brindando esta ayuda? Siguiente cambio, por favor. Listo, gracias. Bueno, en momentos de crisis, el cerebro va a operar desde las respuestas de supervivencia, va a utilizar
lucha o huida o paralización o sumisión. Por ello, lo más importante no es hacer hablar a la persona, ni explorar lo que ha ocurrido. Es decir, lo más importante es brindar un espacio seguro, un espacio que sea claro y humano, que le permita que el sistema nervioso disminuya su activación y pueda volver al equilibrio. En las primeras respuestas de apoyo vamos a buscar reducir la ansiedad del malestar que presenta, también restablecer la seguridad interna y externa del individuo, ofrecer contención emocional, también ayudar a reorganizar pensamientos básicos, orientar sobre los siguientes pasos que van a proceder después de nuestra ayuda y finalmente facilitar redes de apoyo y acompañamiento. Siempre hay que tener presente cuál va a ser nuestro equipo multidisciplinario con el que nos vamos a apoyar, cómo vamos a poder brindarle esta ayuda integrativa a cada persona. Siguiente cambio, por favor. Y bueno, ¿qué sí son las primeras respuestas de apoyo? Como ya lo he mencionado, son intervenciones que proporcionan apoyo humano inmediato, cálido, pero sobre todo presente. Van a ayudar a disminuir la activación fisiológica en una persona, evitando un estrés agudo. También van a permitir que la persona retome cierto autocontrol. También vamos a validar lo que la persona siente sin juzgar y sin interpretar. También vamos a ofrecer información clara y concreta. Vamos a identificar necesidades urgentes como contactar a algún familiar, agua, seguridad, refugio, asistencia médica, entre otros. También vamos a favorecer la conexión social y la sensación de acompañamiento, es decir, la esencia de las primeras respuestas de apoyo tienen como base el interactuar desde el estoy contigo, no estás sola, no estás solo, vamos paso a paso, estás a salvo, ¿sí? Brindar esta sensación que le permita conectar con un confort y volver a integrar el equilibrio. Siguiente, Cami, gracias. Y bueno, ¿qué no son las primeras respuestas de apoyo? Bien, no se trata de hacer psicoterapia, ese no es el lugar, ese no es el momento. Vamos a buscar a la persona con quien podamos vincularla si es necesario. Tampoco vamos a confrontar, ni vamos a interpretar, ni vamos a analizar la situación. Solamente tendremos esta escucha activa, ¿sí? Desde lo que estamos escuchando, lo que estamos viendo, pero sobre todo haciendo una presencia completa. Vamos a buscar, no vamos a buscar tampoco detalles del evento traumático, no vamos a forzar a hablar cuando la persona no puede o no quiere, ¿sí? No vamos a minimizar, como decir, tranquila, no pasó nada, vas a estar bien, tampoco vamos a moralizar, es decir, tienes suerte, ¿no? De que no te pasó algo peor. Tampoco vamos a dar explicaciones racionales que la persona no puede procesar en momentos de crisis. Este es un momento en donde no está siendo metabolizado el evento, ¿sí? Es un proceso que va a tener que atravesar la persona y nosotros solamente vamos a hacer presencia. No vamos a prometer soluciones irreales como todo va a estar bien, vas a poder salir de esta, y tampoco vamos a dar consejos, ¿no? Como relájate, piensa positivo o ya no llores, tienes que seguir adelante, ¿no? Estos mensajes, aunque puedan ser bien intencionados, ¿no? Desde nuestro lugar, pueden aumentar la tensión o el aislamiento en la persona. Entonces, siempre hay que tener claridad en lo que vamos a decir, pero sobre todo claridad de cómo vamos a actuar. Siguiente, Gaby, por favor. Gracias. Y bueno, ¿cuáles son los beneficios que van a tener las personas cuando se les otorguen estas primeras respuestas de apoyo? Bien, vamos a reducir la posibilidad de desarrollar un estrés agudo o un estrés postraumático. La persona no se va a sentir sola o abandonada. Vamos a aumentar la sensación de control y seguridad en las personas. También el sistema nervioso se puede estabilizar más rápido. Se va a evitar la retraumatización, que esto es fundamental.
También se va a facilitar el tránsito hacia el apoyo psicoterapéutico posterior si es que lo requiere. Siempre tener en cuenta esto. Nuestra intervención va a ser contención. Si hay algo más que la persona deba trabajar para poder asimilar el evento traumático, se va a canalizar con un profesional. Y bueno, las primeras respuestas de apoyo son la puerta de entrada a la recuperación. Su esencia no está en hacer mucho, sino en hacerlo adecuado, con calma, humanidad y sobre todo con claridad. Representan el primer paso del acompañamiento en crisis y sientan las bases para que la persona pueda avanzar hacia un proceso de intervención más profundo y terapéutico. Bueno, pues ahora cedo el espacio. Esa es la intervención de mi compañera María Antonieta. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias, Paulina, por la excelente ponencia y las explicaciones que nos diste respecto a la intervención en crisis. La primera, en realidad, el primer acercamiento a la intervención. Muchas gracias. Y antes de dar el perfil profesional de María Antonieta, me gustaría recordarles a todos que pueden escribir sus dudas tanto en el chat como en la pestaña de preguntas y respuestas para que una vez que finalicemos con la ponencia puedan hacerles preguntas y, y las puedan responder nuestras excelentes expositoras Paulina y María Antonieta. Entonces, procedemos a presentar a María Antonieta Quijada, quien es un asistente social con experiencia en el sector público y privado en cargos de jefatura, principalmente Administración de Políticas Sociales y Recursos Humanos. También tiene especialización en relatorías y asesorías a empresas en competencias genéricas o habilidades blandas. Por otra parte, es perito sociolaboral en la Superintendencia de Pensiones de Chile y también es asesora en temas sociales de la Corporación Masónica de Concepción, además de tener una amplia trayectoria en docencia de universidades e instituciones de la educación superior. Muchas gracias, María Antonieta. Ahora le doy el paso para que pueda comenzar con su ponencia. Muchas gracias, Camila. Eh, Me parece fantástico que Paulina haya desarrollado una gran cantidad de información previa para poder entender cómo encaja el trabajador social en este aspecto, en los contextos de crisis. Entonces, voy a partir diciendo que vivo en Chile y que Chile es un país muy acontecido. Hemos tenido uno de los terremotos más grandes del mundo en el 2010, catalogado como con una intensidad de un 8.8, pero la verdad es que todos decimos que fue más. Yo lo viví personalmente, tanto así que les puedo contar que en mi vida imaginé vivir un problema tan traumático como es el terremoto, no tener la posibilidad de estar en pie porque el movimiento te botaba al suelo y ni siquiera de poder tomarte de algo para poder pararte porque al momento que te parabas volvías a caer. Una crisis compleja para nuestro país en aquellos años. Y la verdad es que es algo que todos estamos viviendo últimamente. En la naturaleza nos está enfrentando a una serie de crisis y de problemas críticos en muchos países del mundo, y como les decía, el mío es uno de los más acontecidos. Tenemos volcanes, tenemos mar por un lado, cordillera por el otro, y una cantidad de movimientos telúricos diarios. Tanto así que ya los chilenos no lo percibimos, no nos damos ni cuenta, pero están ahí. Y eso significa que en cualquier momento puede ocurrir alguna situación grave de crisis que puede provocar una condición compleja. Los trabajadores sociales, también tengo que aclarar aquí, es que no andamos ejerciendo libremente por el mundo ante una crisis. Siempre vamos a depender de alguna institución gubernamental o alguna institución privada. Estoy hablando de las ONG desde el punto de vista privado, ¿cierto? O fundaciones o instituciones públicas como los municipios, las áreas de la salud, hospitales, consultorios, etcétera. Entonces, siempre estamos conformando equipos psicosociales.
En los colegios hay hoy día equipos psicosociales, trabajamos en conjunto con el psicólogo. Si bien nuestra preparación formal en las universidades incluyen muchas asignaturas de psicología, nosotros tenemos que tener claro hasta dónde podemos intervenir en los temas psicológicos, y por eso es que trabajamos como en lo psicosocial. ¿Qué es lo que nos une en esto? Nos une que trabajamos con personas, que trabajamos con seres humanos, sintientes, que están pasando por situaciones complejas, y que ambas profesiones tienen la posibilidad de incorporar sus herramientas de trabajo. Las crisis, como bien decía Paulina, las trabajamos ya sean crisis normativas, que son las crisis que pasan en el contexto de la vida, en el ciclo vital individual en el que vamos creciendo y van apareciendo crisis, y allí los trabajadores sociales trabajamos con el método de caso. Pero en las crisis no normativas, que son las que yo les acabo de indicar, que son estas ante una situación de la naturaleza, pero también ante violencia, ante problemas de guerras u otros tipos de conflictos que afectan a las personas, no podemos hacer un trabajo estructurado, porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Entonces, siempre lo que hacemos, primero, es trabajar en un contexto definido, y por lo tanto ya sabemos muchos de los recursos comunitarios que hay, y muchos de los recursos de la política pública, muchos recursos privados que pueden aportar al apoyo que podamos entregar como trabajadores sociales. Y otra cosa importante y significativa es que nuestro trabajo en las comunidades o con las personas debe partir también por un respeto cultural, porque tal vez nosotros podemos tener nuestras creencias en lo personal y podemos tener una forma de actuar culturalmente distinta a quienes nos toca apoyar en intervenciones de crisis, en contextos críticos. No debemos olvidar, como decía también Paulina, el respeto por el otro y el respeto a lo que efectivamente su cultura, sus creencias pudieran estar siendo también parte de esta condición de crisis. Como decía entonces Paulina, el concepto de crisis se refiere precisamente a un estado de desorganización emocional, y que nos carga con un sobrepeso en el que el individuo no siempre tiene la claridad para enfrentar lo que viene o lo que está sucediendo en ese momento. Por lo tanto, aquí, según Kaplan, hay oportunidades para una reorganización personal que no podemos hacer o pensar que la persona que está pasando por aquella crisis pudiera hacerlo por sí sola. La siguiente, por favor. Entonces, una intervención temprana, tal como decía Paulina, es nuestro propósito de ambas profesiones. Y como decía ella también, nosotros no podemos actuar solos o solas en este trabajo. Tenemos que trabajar interdisciplinariamente. Si hay una situación de crisis en la que, como trabajadora social, yo veo que hay una persona que está sufriendo con una herida cortante biológicamente imposible, que yo pueda intervenir por los conocimientos que tengo, mi trabajo interdisciplinario inmediatamente debe ser recurrir a el profesional que esté más preparado para eso. Si hay alguien que está con una crisis en la que no quiere que nadie se acerque, que está con una histeria o una condición fuera de sus cabales, tal vez como trabajadora social tampoco puedo tener todas las herramientas y tengo que recurrir a mi dupla psicosocial. Entonces, teniendo claro eso, los principios que tiene la intervención en trauma es, como decía Paulina, la contención, ofrecer espacios seguros de apoyo. Esos espacios seguros de apoyo precisamente están vinculados a la interdisciplinaridad, y hay algunos pasos que vamos a ir aprendiendo de cómo ir trabajando desde lo social en una intervención en crisis, en una intervención ante un trauma. Porque la seguridad es
prioritaria, o sea, la protección y la estabilidad en el entorno en donde está la persona o las comunidades o los grupos que han sufrido este tipo de trauma o de crisis debe ser una de nuestras objetivos prioritarios. Para ello es importante tener a profesionales dentro del equipo. Tal vez nos va a tocar estar solos a lo mejor en una intervención, pero como les decía, nosotros no intervenimos si no estamos bajo el paraguas de una institución. Yo como trabajadora social, por ejemplo, trabajo en una universidad. Hay una crisis, yo seguramente voy a hacer un par de cosas, pero lo más probable que mi paso siguiente sea coordinar y vincular con los organismos que correspondan. Porque aquí hay una responsabilidad y una ética muy importante que tiene que ver con que no causar más daño de lo que ya está haciendo. Si yo tengo las herramientas para hacerlo, bien, actúo, y si no, inmediatamente veo aquellos dispositivos que estén en ese momento a disposición para poder trabajar con la crisis. Las acciones deben ser breves y focalizadas, porque la crisis no permite que nosotros pensemos. Por ejemplo, los trabajadores sociales, cuando vamos a hacer una intervención común y corriente, se nos pide que hagamos un diagnóstico. Ese diagnóstico tiene que ser a cabalidad para que efectivamente el tratamiento que nosotros entreguemos a través del plan de intervención sea preciso, ajustado y efectivamente cumpla con resolver el problema. Sin embargo, en una crisis no es posible hacer un diagnóstico, no nos podemos demorar. Entonces, sí hay ciertos pasos que podemos seguir para evaluar los entornos, para evaluar las redes y para evaluar la forma en que la persona puede, con sus recursos, ir saliendo adelante, pero es algo rápido, breve y focalizado. No tenemos tiempo porque efectivamente el tiempo puede ir en contra. Y utilizamos el enfoque ecológico, porque lo primero que vamos a hacer o que nos va a aparecer en nuestra mente, como vamos desde una institución o de una organización que está presente o en esa comunidad o en los entornos, vamos a tener claro las redes de apoyo institucionales. Y lo que tenemos que hacer rápidamente, con un diagnóstico breve, conciso y preciso, van a ser cuáles son las redes de apoyo que tiene la persona. Durante estos años de trabajo que he tenido la oportunidad de ir trabajando con personas en situación de invalidez, una de las preguntas es precisamente las redes de apoyo y me ha asombrado muchísimo que las personas no tienen redes de apoyo. O sea, tienen, pero son débiles, son poco o muy difíciles de acceder. Entonces, una de las cosas que uno tiene que tratar después de la crisis o después de que se haya producido el trauma y viene la calma, es trabajar en esas redes, no solo desde el punto de vista individual, sino que también comunitarias. Las personas no reconocen una red comunitaria como una red de apoyo. Las personas reconocen una red de apoyo al hermano, al amigo, al vecino, y no siempre ellos, a quienes me he tocado en algunas oportunidades, tener la oportunidad de entrevistar para la entrega de estos beneficios de invalidez, han reconocido efectivamente cuál es su red. Entonces allí tenemos una debilidad como sociedad, tenemos una debilidad porque yo diría que cada vez estamos mucho más enfocados en las redes sociales, estas redes que nos llevan a conectarnos con personas de otros lugares, pero no con nuestros entornos. Y tal vez allí hay un aprendizaje y tengamos que hacer algún plan o algún trabajo cuando estemos en alguna institución posterior al trauma, porque la red es clave en algunos momentos. Nosotros no podemos estar con la persona en forma permanente, no nos podemos quedar con ella. Tenemos que conectarlo con algunas redes. Las primeras redes que se nos ocurren a nosotros desde el trabajo social son las redes de los sistemas públicos. No así las redes personales, porque como bien les decía, las personas a veces no identifican una red personal. De hecho, a veces yo hago el ejercicio y me pregunto incluso yo, si tuviera una emergencia, estoy sola. En la actualidad, por ejemplo, nosotros vivimos solos con mi esposo. Yo digo, bueno, si le pasa algo a mi esposo, ¿a quién llamaría primero? Y ese ejercicio me ha hecho pensar, o sea, ¿a quién priorizo? Mi hija está al otro lado de un puente. Si es mi primera prioridad y estoy en urgencia, no podría ser efectiva. ¿Se fijan? Entonces, ¿cómo nos podemos hacer esa pregunta?
tenemos un peligro, tenemos una crisis, tenemos una situación crítica, ¿a quién llamamos primero? Y hacemos las tres primeros, pero efectivos que pudieran llegar en forma inmediata a resolver el problema. Entonces, o apoyarnos, ¿cierto? Más que resolver el problema, al apoyo, a este enfoque mirado más allá desde mi hogar, desde mi eh, círculo primario, primero, cercano que tengo, que hoy día, por ejemplo, es solo mi esposo. Entonces, ¿a quién tengo yo? Y ya he empezado a identificar en mi cabeza y a lo mejor un ejercicio que deberíamos hacer con muchas de las personas con las que trabajamos en la comunidad. La siguiente, Camila, por favor. Como las características de una crisis son la desorganización emocional y cognitiva, porque nos perdemos. En ese momento no hay hora, no hay hambre, no hay sed, no hay situación puntual, día, lugar, nada, porque nos hemos desorganizado. Hemos perdido esa capacidad de pensar con claridad y manejar nuestras emociones. Y es allí entonces el apoyo externo, que es del psicólogo o psicosocial, del trabajador social, ¿cierto? Viene a ser clave para los momentos de crisis. Allí también tenemos algunas propuestas que dentro de lo que sería la formación que vamos a realizar con este diplomado, tenemos la oportunidad de poder entregar como herramientas, porque tal vez no es algo que nos acordemos de forma inmediata o cómo lo tendríamos que hacer, pero por último, los trabajadores sociales, los psicólogos y los profesionales que están más cercanos a la emergencia pueden tener muy claro cuáles son aquellos primeros pasos que dar. Em, Sobrecargar de recursos también personales, la estrategia de afrontamientos habituales son insuficientes, o sea, las personas saben cómo salir de pequeños problemas, de pequeñas situaciones. Sin embargo, de grandes o crisis altamente complejas es muy difícil. ¿Y cómo nosotros podemos revisar estos aspectos y efectivamente colocar cuáles son los recursos personales más importantes y más significativos que puedan tener las personas? También es a través de un rápido acercamiento a aquel persona que está sufriendo la crisis. La crisis es corta, es pequeña, digamos, en términos de que ocurre, se desarrolla y termina, pero no significa que termina allí, sino que después sigue, y allí es donde está lo que comentaba Paulina con respecto al tema del trauma o lo que ocasionó. La situación compleja es un momento, pero la condición de crisis tal vez puede ser limitada, sin embargo el trauma puede permanecer y por lo mismo nosotros tenemos que de alguna forma intervenir en ella para que esto no sea una situación mayor. Y las oportunidades de reorganizarse una vez pasada la crisis y trabajar el trauma es un momento, como decía Kaplan, de poder reorganizarse y trabajar en la resiliencia. María Antonieta, tienes el micrófono apagado. Sí, Muy. la etapa para intervenir en crisis también, ¿cierto? Van a ir surgiendo como una clave de cómo ir enfrentando la situación. Tenemos que evaluar los riesgos. Podemos nosotros en algún momento determinar tal vez, ¿cierto? Existe riesgo que viene después de la crisis, puede ser inminente. Por ejemplo, un riesgo de suicidio o de dañar a otros. Tal vez nos vamos a dar cuenta. ¿Podemos como trabajadores sociales intervenir? En alguna parte de ese riesgo. En otra parte vamos a necesitar otro profesional que nos acompañe para intervenir en ese riesgo. La contención y el vínculo, sí, trabajamos constantemente en la contención y en la relación de confianza. Esa es una clave fundamental para el trabajador social. Proporcionar los espacios seguros y la contención emocional es parte de nuestro trabajo. No solo en una crisis, sino que en cualquier contexto, cualquier situación de riesgo, ya sea un riesgo en una crisis normativa y no normativa. En la contención y el vínculo, nosotros sí tenemos estrategia para poder desarrollarla y creo que eso también lo vamos a revisar a futuro.
Clasificación de los problemas, rápidos, así. Eh, ¿Qué desencadenó esa crisis? ¿Y cómo le afecta? Rápidamente lo vamos a poder resolver, porque en la medida que la persona vaya relatando la situación, nosotros vamos a ir también dándonos cuenta de qué es lo que ha ido pasando. Para eso hay un entrenamiento, hay que trabajar mucho en ese sentido porque no todos los trabajadores sociales tienen este entrenamiento porque trabajan en diferentes ámbitos, pero si queremos formar parte de un equipo que trabaja con situaciones de crisis, tenemos que trabajar en esta clarificación de situaciones de problema ante condiciones de crisis. Posteriormente, desarrollar un plan de acción y, por supuesto, conectar con las redes. La conexión con las redes y la conexión con las redes comunitarias principalmente son fundamentales para el apoyo, porque nosotros como profesionales, como les decía, no nos vamos a poder ir a vivir a la comunidad o ir a vivir con la persona. Tenemos que dejar claras esas conexiones y también, por supuesto, a la persona que está sufriendo la crisis. Y luego deberíamos desarrollar un plan futuro para que el apoyo sea mucho más concreto ante futuras situaciones. Nosotros en la situación, por ejemplo, de terremoto en que vivimos, había muchos planes, se llevaron a cabo todos, pero como no hemos sido reiterativos en eso, ya nos hemos olvidado. Y si bien esto fue el 2010, podría volver a ocurrir. Pero me recuerdo que en el 2010 para el terremoto teníamos muchos planes de intervención en los colegios, en instituciones públicas, en comunidades, de cómo afrontar ese riesgo o esa crisis que se producía posterior. Como afortunadamente los temblores han sido menos, han sido fuertes, pero no han originado crisis ni traumas humanos. Lamentablemente, diría yo, que una de las complicaciones más graves es que no hemos sido consecuentes con hacer estos planes. Entonces, allí es donde nosotros tenemos que poner énfasis hoy día en que es importante que trabajemos los planes de intervención en crisis. Creo que no estoy viendo la diapositiva, pero son las herramientas de intervención. Una de las cosas más importantes ante una crisis es precisamente la escucha activa y la validación, el ponernos en el lugar del otro, el confirmar y legitimar sus emociones. Por ejemplo, Paulina decía, no podemos decir, no, deja de llorar, mira, esto va a pasar, mira hacia adelante, porque es imposible que una persona que esté pasando por una experiencia de crisis tenga la capacidad de poder pensar que eso va a pasar, porque está ocurriendo en ese momento. Entonces, la escucha activa, que significa a lo mejor ir haciendo preguntas, que ir siguiendo el relato y validar sus emociones, que está bien que llore, que a lo mejor va a tener que gritar y va a tener que hacerlo, tenemos que considerar que eso va a ocurrir. El tema cultural, el tema de a lo mejor algunas situaciones asociadas a la religiosidad, también las vamos a tener que apoyar porque nosotros nos desvinculamos, nos despersonalizamos de lo que somos como personas, sino que nos vamos a transformar en profesionales. La regulación emocional la vamos a ir guiando con las respuestas emocionales que vamos a ir viendo, con la intensidad que va ocurriendo, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Los planes de seguridad, como le decía antes, son claves y las técnicas breves para afrontar la situación de crisis. Eh, Sigo no viendo la presentación, pero ahí sí, muy bien. Eh, Las redes de apoyo comunitaria, como les decía, son fundamentales. Las redes de apoyo comunitaria van a ser el otro que te va a acompañar y que te va a apoyar y va a ser tu compañero. Es cómo las activamos estratégicamente, cómo obtenemos estratégicamente los recursos del entorno. Tal vez en un lugar hay un dirigente, tal vez hay una persona que ha ido acompañando a otras
y que es reconocida como una líder dentro de esta comunidad. Tal vez ella es nuestra clave. Los soportes sociales en la recuperación son fundamentales porque si no tenemos a las instituciones, las comunidades o los grupos que apoyan, va a ser difícil el poder eh, salir del trauma desde la persona, desde su vinculación con el otro. El apoyo es crucial para recuperar la estabilidad. Las redes informales, que es la familia, los amigos, los vecinos, etcétera, esas redes informales tenemos que intentar de reactivarlas. Tal vez en ese momento de crisis va a ser difícil, pero si uno le pregunta a una persona en momento de crisis, se va a recordar en forma inmediata con quién puede recibir o de quién puede recibir el apoyo. Y por supuesto las formales, de donde vamos a venir nosotros, los trabajadores sociales, los psicólogos, desde los servicios de salud, las organizaciones locales, las instituciones. También la comunidad es un factor protector porque está en el entorno de la persona y tiene la capacidad de conocer y saber mucho más a lo mejor de aquella persona, de las situaciones o de la comunidad que nosotros mismos que no vivimos allí. Entonces, el factor protector comunitario es fundamental y hay que activarlo lo antes posible para poder ir trabajando con otros. A veces una crisis puede afectarle a una persona, pero en el caso del terremoto, por ejemplo, la crisis afectó a millones de personas en nuestro país y allí las redes y el factor protector de la comunidad fue fundamental en conjunto con las redes informales y formales a las que podían acceder las personas. Para poder trabajar la resiliencia es fundamental involucrar la comunidad. Eh, Tanto vamos a ver crisis desde el punto de vista emocional, social y material, y por lo tanto los recursos disponibles dentro de las comunidades van a ser fundamentales. Identificar todo el tema cultural que permite el apoyo entre la comunidad hacia una persona o hacia todas las personas que conforman parte va a ser fundamental. Y las organizaciones sociales de base que cumplen un papel fundamental en la provisión del apoyo, y allí encontramos a todos los servicios públicos cercanos a los que podemos acudir y podemos trabajar con ellos. Desde la intervención psicosocial y desde el trabajo social en sí, nunca vamos a poder intervenir en forma individual. Siempre va a tener que ser interdisciplinaria, siempre va a tener que ser con otros profesionales y por supuesto tener claridad en aspectos fundamentales como cómo estamos preparados nosotros emocionalmente como personas, más allá de como profesionales para enfrentar una crisis y conocernos, saber cómo actuamos en una situación de crisis o cómo enfrentamos situaciones complejas va a ser también muy fundamental, porque a lo mejor no todos estamos preparados como trabajadores sociales para enfrentar situaciones de crisis y a lo mejor podríamos salir más vulnerados que las mismas personas. Así que eh, consejo, diría yo, es conocerse primordialmente y a ver cómo nos afectan. En algunos años atrás me tocó enfrentar una situación que nunca pensé y que fue que atropellaron a una chica a la salida de la empresa donde yo estaba trabajando. Y lo primero que se le ocurrió a las personas que estaban allí fue decir que venga la trabajadora social. Y yo dije, que venga la trabajadora social, a la chica la habían atropellado y la verdad es que lamentablemente la niña falleció, pero bueno, luego vino la abuela a ver qué era lo que había sucedido y allí es donde me tocó a mí el primer proceso de acoger, de dejar que la persona reconociera lo que había sucedido y luego además entregarle la noticia de que de que su nieta, perdón, había fallecido. No sabía que tenía esa capacidad de poder hacerlo hasta que me enfrenté a eso y la verdad es que es complejo. Es una situación que complica desde el punto de vista personal y emocional. Entonces, muy importante saber cómo enfrentamos ese tipo de crisis. Ahora, es difícil si no las vivimos, obviamente, pero si no estamos preparados para ello, es mejor llamar a otro profesional y que nos acompañe en esa tarea. Querida Camila, los sistemas de protección, entonces, más a la mano
que vamos a encontrar van a ser estas instituciones y dispositivos de apoyo, que es de donde nosotros vamos a intervenir. No vamos a intervenir como la trabajadora social individualmente, o tal vez la psicóloga sí pueda, pero el trabajador social no. El trabajador social siempre tiene que tener un paraguas institucional o una organización pública, privada, o a lo mejor un propio emprendimiento desde el trabajo social en el ejercicio libre, pero sí bajo esa institucionalidad. Las coordinaciones intersectoriales son claves, colaborar entre los diferentes sectores es clave porque no todo lo podemos abordar. Y por supuesto las rutas de derivación protocolares. Eh, Cada institución debería tener un protocolo ante una emergencia y si no lo conocemos tenemos que buscarlo y si no está tenemos que ayudar a trabajarlo y hacerlo. La idea es que ojalá en este diplomado nosotros podamos ayudarles a trabajar protocolos para que si en sus instituciones no están, nosotros les podamos dar los lineamientos para poder desarrollarlos. Muchas gracias, María Antonieta, por la excelente ponencia. Por otra parte, quiero pedir disculpas a los asistentes si nos estamos pasando un poquito del tiempo que comentamos inicialmente, pero también tenemos algunas dudas que surgieron, algunas preguntas que surgieron durante este momento de las presentaciones, que al final igual son solo una, pero al ser distintas ponentes puede ser como que fueran dos. Pero voy a leer las preguntas para no tener que alargarnos más. Y primero partir con la primera pregunta que nos llegó. Es que ahí ustedes dicen cuál de ambas quiere responder, si Paulina o María Antonieta, que dice desde la perspectiva de ambas. ¿Cuál es el primer error que debemos evitar cuando enfrentamos a alguien en crisis? Paulina, María Antonieta, ¿cuál de ustedes le Sí, gustaría? si quieres, Paulina, puedo partir yo. Bueno, desde el trabajo social el primer error, como les decía, es empezar haciendo un diagnóstico y no atendiendo a la persona. El foco es la persona en ese momento. Si yo me distraigo en otras cosas, lo que voy a hacer es que la voy a dejar de lado, voy a dejar como en una segunda oportunidad o segunda posibilidad de atención. Y lo primero que requiere es que yo sea empático, conecte y escuche lo que está sucediendo. Entonces, yo diría que el error que podríamos cometer sería salir del foco que en ese momento es la persona. Paulina, Muchas, si me puede ayudar a complementar. Listo. A ver, estoy abriendo las preguntas. ¿Cuál es el primer error que debemos evitar cuando enfrentamos a alguien en una crisis? Me parece que desde la perspectiva psicológica es brindar la ayuda sin realmente tener un espacio seguro. Es decir, para que nosotros se pueda brindar una verdadera ayuda que brinde esta contención, primero es buscar un lugar seguro, un lugar en el cual la persona se sienta segura, porque puede que a lo mejor, por poner un ejemplo, ¿no? Pasa un accidente automovilístico, hay una persona que ha fallecido, la otra persona pues prácticamente entra en crisis y si tú quieres en ese momento brindarle la ayuda, prácticamente no estás en el espacio adecuado, simplemente vas a como que a propiciar también que este desborde se aplace en ese tiempo. Entonces, lo primero es sí, hacer presencia, pero buscar un espacio adecuado para que tú puedas brindar esta ayuda y realmente ella empiece a integrar esto que le estás brindando, porque difícilmente si no tenemos un espacio adecuado, ya sea cualquier lugarcito en el cual exista al menos un poco de privacidad o al menos que la persona se sienta con este espacio en el que, ok, ya puedo hablar, ¿no? Entonces, sí, primero preguntarle a la persona, ¿te sientes segura aquí? Podemos comenzar a hablar y si su respuesta es sí, entonces procedemos a brindar la ayuda. muchas gracias a ambas por responder la pregunta y dar desde cada punto de vista, tanto de la psicología como igual desde el trabajo social. Y a continuación igual tenemos una siguiente pregunta igual que aborda mucho la temática en sí del webinar,
que qué tipo de crisis son más frecuentes en entornos laborales hoy en día y si depende eso mucho del contexto de país o ciudad. Y la misma pregunta viene por otra parte, como nosotras, como quienes vamos a intervenir, nos cuidamos en términos de nuestra salud mental, que es muy enlazado a lo último que comentó María Antonieta, por ejemplo, el término de su caso respecto a al atropello. Así que ahora cualquiera de ustedes que pueda abrir el micrófono y si quiere contestar. En los entornos laborales yo diría que una de las crisis más complejas, sobre todo en los servicios en donde se atiende a personas, está el descontrol emocional, porque cuando se trabaja en los servicios públicos, por ejemplo, o en organizaciones o en empresas, en donde el resolver el problema de otros genera y no estar preparado para esto, genera una sobrecarga emocional y las crisis emocionales, las depresiones o las condiciones de estrés provocan en las personas situaciones de riesgo, por ejemplo, ideación suicida o tal vez crisis de autolesión, etcétera, que podrían originar una situación, yo diría que de emergencia dentro de una organización. Entonces, los planes para trabajar esto en salud mental dentro de las organizaciones creo que es fundamental. Hoy día estamos invadidos no solo por situaciones que se viven al interior de las organizaciones, sino que también privadas, en lo familiar, en los contextos nacionales, internacionales, las inseguridades, el pensar, cierto, que salir del trabajo te pueden asaltar o que tomar una locomoción colectiva alguien te puede hacer daño dentro de la locomoción colectiva, que te puedan robar, etcétera. Hoy día vivimos con muchas presiones, yo diría que de tipo psicológico, de seguridad, y de situaciones también de crisis naturales o otras crisis provocadas por el hombre, como la guerra, por ejemplo, que podrían afectar también a las personas dentro de las organizaciones. Entonces, los planes de trabajo allí para estabilizar la salud mental son fundamentales. Bueno, abonando un poquito, Cami, a la pregunta, me parece que también encontramos en esta parte laboral las crisis, ¿no? Por sobrecarga, agotamiento emocional, lo que es el burnout. También podemos encontrar las crisis interpersonales en las organizaciones, también crisis por algún tipo de liderazgo que se desarrolle dentro de las organizaciones. También otro punto súper importante y en tendencia, me parece que son las crisis asociadas al bienestar o salud mental, ¿no? Aquellos ataques de pánico, vamos a mencionar nuevamente la parte del accidente, ¿no? A lo mejor en el trayecto al trabajo tienes un accidente, entonces aparecen estos episodios, esta desregulación emocional y es importante, ¿no? Que nosotros, me parece que actualmente al menos tengamos ese conocimiento de cuál es esta primera ayuda psicológica que se puede brindar y reitero, ¿no? Desde el lugar a cualquier persona que atraviesa cualquier tipo de crisis, ya sea en cualquier país, también eso es súper importante y me parece que lo preguntaba, sí, tenemos que adecuarlo al país, al lugar, a la cultura, a los valores, tanto del contexto social como también personal, porque de acuerdo a eso es que la persona va a poder integrar esta ayuda. Sí, siempre considerando esta parte, porque si nosotros no tomamos en cuenta estos elementos, prácticamente la persona simplemente te va a escuchar y no va a integrarlo como una ayuda realmente. Muchas gracias nuevamente a ambas por la tan completa respuesta de cada una de las preguntas que han hecho. Nos quedan cuatro preguntas y por el tiempo quería solicitarles si podía ser quizás un poquito más cortas las respuestas para no intervenir en nadie en el tiempo dedicado a este webinar y además para poder también hacerles una breve presentación del diplomado en el marco de este webinar.
La siguiente pregunta a continuación es, ¿cómo pueden los equipos directivos prepararse mejor para enfrentar situaciones traumáticas? Haciendo un plan, un plan de salud mental, un plan de emergencia y trabajando en equipos interdisciplinarios. Totalmente, María Antonieta, apoyo tu propuesta, ya que actualmente un líder tiene que tener esta capacidad de, una, poder siempre estar atento a cuáles estos teatros emocionales, ¿no? Estos teatros mentales que se desarrollan en su persona, pero también tener las herramientas adecuadas de poder identificar cuando cualquier colaborador atraviesa cualquier crisis, ¿no? Emocional, financiera, a la mejor física, ¿no? De agotamiento. Hay que estar en constante capacitación y apoyo con otras disciplinas. Para mí es fundamental que el líder actual tenga esta apertura, ¿no? En que pueda incorporar que no solamente se trata de implementar una alta dirección, ¿no? Sino también poder guiar a todo un equipo desde la parte humana, pero con las herramientas adecuadas. Muchas gracias a ambas por la respuesta, que en conclusión es hacer un plan y también es poder que sea no solamente como el líder más alto, sino que en todo el término colaborativo con todas las personas que estén trabajando en conjunto, más que nada. A continuación tenemos otra respuesta, perdón, otra pregunta que dice así: ¿por qué es importante estar entrenadas para abordar a personas en situaciones de crisis? ¿Qué riesgos se corren al no estarlo? Y muchas gracias y felicidades por el webinar. Es parte de la pregunta. Qué bueno, qué bueno que les ha gustado. Bueno, lo primero, decir que las situaciones de crisis hoy día y las situaciones de emergencia están presentes permanentemente. Tal como les comentaba, están los riesgos de las crisis por desastres naturales o por situaciones del ciclo vital individual, en fin. El no estar preparado solo significaría que cometeríamos graves errores y el trauma y la condición para mejorar esa situación de crisis sería peor. Si vamos a intervenir sin entrenamiento, si vamos a intervenir sin conocimiento, vamos a hacer más daño y no vamos a lograr una mejora en las condiciones de aquella situación. Totalmente, María Antonieta. Me parece que tener las herramientas adecuadas y el conocimiento adecuado va a hacer un antes y un después, o sea, en la intervención en crisis. Si tú intervienes sin tener estas herramientas adecuadas, me parece que puedes ocasionar alguna situación peor a la que se está presentando. No podemos intervenir desde lo que nosotros pensamos que es mejor, ni podemos dar algún tipo de consejería. Aquí se hace una intervención con base a pasos que ya están estructurados, a pasos que ya se han implementado y a protocolos que ya se han utilizado en cualquier situación de crisis. Entonces, siempre estar preparados para dar una intervención adecuada le va a dar la posibilidad a la persona que atraviesa el crisis de que su recuperación sea más factible. Muchas gracias nuevamente a ambas. A continuación tenemos la pregunta de Jimena Hernández. Las anteriores preguntas habían sido anónimas, por eso no dije nombre, pero en este caso Jimena Hernández dice: buenas tardes, ¿cómo se puede trabajar con la persona que entra en crisis? Si necesito que los demás se vayan y nos dejen poder hacer nuestro trabajo, ¿cómo les digo a esas personas que se alejen sin ponerlas más en crisis? Si están todos en crisis es medio complejo, pero si hay una persona, tal como decía Paulina, es llevarla a un lugar seguro. Tal vez el lugar donde están todos no es el lugar más adecuado para que esté. Entonces, ver en ese momento, visualizar algún espacio que me permita primero escuchar y que se sienta protegida la persona y llevarla hacia ese lugar. Si están todos allí, obviamente va a ser muy complejo, no va a tener la seguridad de poder expresar lo que está sintiendo y lo que requiere, por lo tanto, ubicar ese lugar, digamos, particular para poder llevarla y sacarla. Más que pedirle que salgan, tal vez yo tenga que tomar y sacar yo personalmente a la persona a otro lugar.
Bien, y abonando un poquito a la respuesta, yo tomaría en cuenta siempre el caso por caso. Por ejemplo, si en una situación en la cual no puedas tú sacar a la persona, lo más adecuado es, desde mi experiencia, asegurarte que no corras ningún peligro tú y en un segundo tiempo hacer presencia con la persona, acompañar hasta que se presente como este pequeño espacio, ¿no? En donde tú puedas empezar a hacer tu intervención, pero no siempre se dan las condiciones, ¿no? Hay que ser realistas. A veces tenemos que esperar, ya sea que se vaya un poco la gente, ya sea que nosotros salgamos de ese lugar, pero siempre nos toca a nosotros como profesionales crear las condiciones, ¿sí? Buscar el espacio, brindar esta presencia. A lo mejor podemos hablar con estas personas que se encuentran en el área, si no son ellas las que están en la crisis, pues precisamente, ¿no? Hacerles ver que necesitamos trabajar con la persona y crear un poco de conciencia para que nos permitan brindar esta atención. Muchas gracias. Y Eduardo, yo quisiera responderle a Eduardo también, que es un es que eso poquito iba a lo que comentar, Paulina dijo María al final. Antonieta. Sí, Deme unos segundos. Iba a comentar eso mismo antes de pasar a la siguiente pregunta. Eduardo comenta, pero si los síntomas no permiten que ella pueda salir, o si el salir implica mucha más exposición, ¿cómo qué es lo que se puede hacer? sí. De hecho, Paulina lo comentó al final, pero yo también podría decir que dentro del grupo de personas que hay, al menos alguno de ellos podrá controlar a los otros. Entonces, tratar de identificar quién ejerce algún tipo de liderazgo natural allí en el grupo, llamarlo y pedirle que le diga a los demás que se retiren o que salgan. Y a lo mejor, si el riesgo es mayor, pedirle a otro colega o otro profesional que me esté acompañando que pueda apoyar para que puedan dejar las personas el lugar y así poder atender a quien está en crisis en ese momento. A veces hay algunos liderazgos que uno puede identificar en este grupo y si podemos hablar con ese líder, tal vez nos podría permitir el quedar a solas con la persona que interesa intervenir. Muchas gracias por complementar la respuesta. Y ahora, para concluir en términos de las preguntas, tenemos la pregunta de Adrián Pérez. Buenas tardes. En relación a la cronificación de síntomas de patologías de salud mental, personas que se presencian diagnósticos, perdón, que presentarían diagnósticos, ¿se hace necesario incorporar otras estrategias ya desde el punto de vista clínico? Sí, claro. Por ejemplo, si vamos a tratar un estrés postraumático, ya es totalmente otra perspectiva. Tenemos que empezar a adecuar cuál va a ser esa vía o ese tratamiento que vamos a desarrollar con la persona. Es totalmente distinto a lo que es la primera ayuda psicológica. Esto es como el primer pasito, ¿no? El primer escalón que damos con alguna persona que pasa por cualquier evento. Pero sí, para tratar esta cronificación de síntomas, primero vamos a identificar qué patología es, ¿sí? Para darle un diagnóstico adecuado y de acuerdo al diagnóstico, crear el tratamiento indicado. Éticamente responsable. Nosotros, personalmente, yo como profesional trabajadora social, no podría hacer una intervención psicológica ni una intervención que tuviera que ver con conocimientos que no tengo. Muchas gracias a ambas por la sinceridad, por las ponencias, por las excelentes respuestas que nos han dado en complementación ya a la ponencia en sí. Totalmente agradecida con cada una de ustedes. También Jimena, Adrián, están comentando lo mismo en el chat. Y muchas gracias a ambas. Y antes de terminar, haré una muy breve introducción al diplomado que enmarca este webinar, perdón, que es el Diplomado de Intervención en Crisis y eventos traumáticos, que estamos actualmente en el lanzamiento del diplomado para ser lanzado en la segunda semana de enero de 2026, principalmente los días, bueno, o sea, no principalmente, los días miércoles van a ser los días que va a ser este diplomado. Y nuestras ponentes del día de hoy, María Antonieta y Paulina, son las profesoras del diplomado. Antes de hacer una introducción, lo único que les voy a comentar, voy a enmarcar
Este diplomado que principalmente está diseñado para fortalecer las competencias de profesionales que acompañan a personas y comunidades en situaciones de trauma, crisis y duelo. Y principalmente a lo largo de este diplomado se va a aprender fundamentos sólidos sobre la comprensión del trauma, la crisis y los procesos de duelo, juntos con herramientas prácticas de intervención inmediata. Principalmente se va a aprender a aplicar los primeros auxilios psicológicos en escenarios reales, desarrollar estrategias de acompañamiento resiliente y fomentar el autocuidado como pilar del ejercicio profesional. Este diplomado es online y está para toda Latinoamérica y para no extenderme más y que no nos extendamos más todas las personas que estamos presentes en este webinar, les vamos a enviar a sus correos electrónicos la información de este diplomado, principalmente este mismo brochure que están viendo ahora ustedes en pantalla y cualquier duda que tengan, podemos hacer una reunión, tanto conmigo, que yo soy la representante de la Academia Wellbeing Conosur, como con Paulina, que en este caso va a ser la directora de este programa. Cualquier duda que tengan, pueden dejar las preguntas tanto en nuestras redes sociales como a través de nuestro correo electrónico. Y muchas gracias a todos por su asistencia el día de hoy. Este webinar quedó grabado y va a ser posteriormente subido a nuestra plataforma de YouTube de la Academia Wellbeing Conosur. Nuevamente gracias por esperarnos y compartir principalmente toda esta casi hora y media de webinar y totalmente, nuevamente agradecida con María Antonieta y con Paulina por ser parte de este diplomado y también de este webinar. Muchas gracias, encantada de haber podido compartir con ustedes. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Bien. muchas gracias a todos los participantes también, a quienes asistieron y nos acompañaron. Esperamos verlos en el diplomado y cualquier duda nos pueden contactar. Sí, también en las redes sociales, tanto de María Antonieta como de Paulina, cualquiera de las tres, vamos a estar encantadísimas de darles cualquier duda, perdón, de resolver cualquier duda o de entregarles cualquier información que necesiten.